Pues ya estamos aquí hablando de las elecciones de este año en nuestro análisis en perspectiva y están con nosotros, como ya lo sabe usted desde el inicio del programa, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo, gracias por estar acá, y uno de los consejeros electorales del Consejo General, Arturo Sánchez. Gracias en verdad, Arturo, al contrario, por acompañarnos. Elecciones siempre son complicadas y los procesos electorales siempre tienen sus particularidades, no hay uno idéntico al otro. Pero pareciera, Lorenzo, no sé si es exagerado decir, que probablemente estos son los comicios que enfrenta el país en una coyuntura más complicada en la historia de la democracia mexicana. Sí. ¿Coincide, sí? Sin duda, Pedro. Yo creo que estos comicios, me atrevería a decir que son los más complejos de la historia electoral de nuestro país, a pesar de que no se trata de comicios presidenciales, por lo menos por tres grandes tipos de razones. El primero es por los números. Nunca antes habíamos tenido un número de ciudadanos convocados a las urnas tan alto como el de ahora. ¿Cuántos somos? 83.2 millones de ciudadanos podrán ser electores, o sea, son potenciales electores el próximo 7 de junio. En segundo lugar, nunca antes vamos a tener un número tan grande, o estamos teniendo un número tan grande de ciudadanos que fueron insaculados y que están siendo visitados en sus casas. 10.5 millones de mexicanas y mexicanos. Para convocarlos a integrar a ser funcionarios de casilla. Y nunca antes hemos tenido un número tan grande de casillas como el que vamos a tener el próximo 7 de junio, 152.500 casillas aproximadamente, es decir, alrededor de 9.000 más que hace 3 años. Y esto implica evidentemente un número de funcionarios que es inédito, 1.250.000 ciudadanos van a ser funcionarios de casilla. Eso por lo que hace a los números. También, por cierto, el número de elecciones concurrentes más alto, 16 elecciones concurrentes. Es un dato también que iba a preguntar. En segundo lugar, estas son elecciones complejas porque ya tendremos ocasión probablemente de hablar de ello, porque se instrumenta una nueva reforma electoral que ha incrementado sustancialmente las atribuciones de la autoridad electoral, que se convierte de IFE a INE, y que, digamos, tiene una gran complejidad. Y por ende, pues la instrumentación supone actuaciones nuevas, supone la puesta a prueba de las normas y de las atribuciones del órgano en temas como, por ejemplo, fiscalización. ¿Qué les parece si vemos cuáles son esos temas? Porque pues sí es importante. Ustedes dos son viejos lobos de mar. Perdón, Pedro, y te diría el tercer nivel, el contexto. Es un contexto sumamente complejo. Y que me parece estupendo. Veamos a ver esto de las atribuciones, porque sí, cambió incluso la naturaleza de la autoridad electoral y les tocan cosas complicadas que son distintas a las anteriores, porque decía lo que son viejos lobos de mar electorales ambos, es que tienen mucha experiencia y además tienen una autoridad muy profesional, que en principio, a pesar de los números y magnitudes, bueno, está preparada para poder llevar a cabo la organización electoral, pero hay ahora también complejidades desde el diseño institucional nuevas, Arturo. Nos decía Lorenzo, fiscalización, pero a ver, explícanos un poco. A ver, para redondear fiscalización, creo que es un tema muy importante porque no solamente la ley establece el regreso de la comisión de fiscalización, ahora vamos a hacer o van a ser los consejeros que integran la comisión de fiscalización los que dicten los lineamientos, ya no la unidad, que era la que durante los últimos años era la que tenía autonomía para poder hacer la fiscalización como ellos consideraban. Ahora hay una comisión, pero esta comisión tiene que sentar una serie de criterios que van a aplicarse a la fiscalización de todo tipo de campañas, no nada más las federales, sino también las locales. O sea, la campaña presidencial, la campaña de gobernador de cualquiera de los 9 estados que va a tener va a ser fiscalizada por nosotros. Las campañas a presidentes municipales también van a ser fiscalizadas por nosotros. Y además tenemos que acabar de montar un sistema de cómputo, un sistema informático a través del cual los partidos van a tener que aterrizar todos sus ingresos y sus egresos, que será la base para que la institución tenga desde el arranque la contabilidad de los partidos y entonces entrar a la parte de fiscalización, a revisar factura por factura, dato por dato. Ese es uno de los temas importantes, pero yo añadiría quizá el que más sonó en términos del cambio del IFE al INE, que ahora somos competentes para participar en coordinación con los órganos públicos locales electorales en la organización de las elecciones locales. O sea, también tenemos que sentar criterios y decirles a los estados de qué manera van a hacer su PREP, de qué manera van a hacer su análisis de encuestas, sus lineamientos para encuestas. La responsabilidad se carga hacia ustedes. Exactamente. Y de alguna manera coadyuvan al ejercicio de todas estas atribuciones. Yo te pondré un ejemplo muy simple al respecto. En lugar de que haya una casilla para
la elección federal y junto una casilla para la elección local, la nueva ley nos inclina a tener una casilla única. Y entonces lo que decía Lorenzo, integrar las casillas ahora se vuelve más complejo porque necesitamos más funcionarios y más coordinación con los estados para al mismo tiempo en la noche de la elección contar los votos federales y los votos locales en la misma casilla. No, está tremendo. El dato de fiscalización, permítanme detenerme, es en verdad retomar un dato que está ahí en el ambiente político, que yo no tengo elementos para sostener su veracidad, pero hay quien dice que en realidad las campañas, Lorenzo, cuestan mucho más de lo que oficialmente se reconoce y de que las autoridades electorales no tienen la capacidad de dar cuenta de esa realidad del gasto. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, digámoslo así, la reforma lo que le impone a la autoridad electoral, al INE ahora, es desplegar una capacidad de auditoría en campo, pero también en libros, inédita. No es retórica ni demagogia cuando decimos que las campañas de 2015 van a ser las más fiscalizadas de la historia y muy probablemente, es más, me atrevo a decir, sin duda, las más fiscalizadas en el mundo, porque en ningún lado hay tantos mecanismos de control, digamos, contable, pero también de auditoría desplegada en campo. Intento explicarme. Por un lado, como lo decía Arturo, la ley le impone al Instituto Nacional Electoral crear un sistema de fiscalización que estamos desarrollando con éxito, con el respaldo, por cierto, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que va a crear un sistema de contabilidad en línea, es decir, la contabilidad de las campañas no se va a hacer al final en paquete, sino que día a día va a implicar que la autoridad electoral esté recibiendo todos los recibos de los gastos realizados y todos los comprobantes de las transacciones de ingreso que se realizan para las campañas. Paralelamente, va a haber un trabajo en campo, es decir, nosotros no nos vamos a conformar con lo que los partidos nos reportan, sino que tenemos un gran número de funcionarios desplegados a lo largo y ancho del país dando cuenta de lo que está ocurriendo durante las campañas, fotografiando los espectaculares que por cierto se cargan en un sistema y vamos a tener una base de datos muy robusta que nos va a permitir saber cuántos y dónde están los espectaculares para cada partido político. Nuestros auditores van a estar asistiendo a las reuniones de campaña, los actos de campaña, viendo qué es lo que ocurre, cuántas gorras hay, cuántas camisetas hay, quién está asistiendo, si hay transporte o no para llevar a la gente, y todo esto tiene que estar respaldado con lo que los partidos deben habernos informado. Es decir, la pinza es doble. Por un lado, la auditoría, déjame decirlo así, en libros, a partir de lo que los partidos reportan, pero lo que nosotros observamos en el campo. Y esto es así, y es indispensable, porque una de las nuevas características de la fiscalización es que antes de los resultados de esta no dependían la validez de las elecciones, ahora están ancladas y si alguien rebasa el tope de gasto de campaña en más de un 5% de lo que él mismo está establecido, implicará la nulidad de la elección. Eso es lo que te quería preguntar, los efectos, que esto es tremendo, ¿no? Lo que dice Lorenzo nos mete en un problema adicional. ¿Cómo viven ustedes esa nueva atribución? Ayer lunes en la mañana tuvimos comisión de fiscalización y justamente estaba discutiendo la comisión los pormenores del monitoreo de espectaculares, pero no nada más son espectaculares, son bardas, son pendones, es la posibilidad de tener nosotros un conteo previo de qué hay para primero saber cuántos y después cuánto eventualmente costaron. Y si el partido nos está informando en ese momento algo distinto, inmediatamente le decimos, oye, no me checa esa información. Y cuidado porque te puedes acercar, digamos, a esta consecuencia terrible para el partido político. Pero lo que decía ahorita Lorenzo es todavía más trascendente. Si tenemos que informar a las autoridades de los estados o a nosotros mismos, al Consejo General, que un candidato rebasó topes de gastos de campaña por más del 5%, la elección se anula y eso obliga a tener la información muchísimo antes. Pero tú te acuerdas, la gran crítica que nos hacían era de que acababa la campaña y prácticamente pasaba un año. Claro, que fue todo el tema de, bueno, ya no tiene consecuencias, no sucede nada, ahora pueden saltarse las trancas. De inmediato, porque si lo detectamos rápido, podemos informar, se rebasó el tope aquí y esa elección se anula. Pues va a ser. De hecho, la Constitución nos establece que la fiscalización de las campañas tiene que estar terminada 45 días después de realizada la jornada electoral. Antes de la validación, obviamente, de las elecciones. Esto quiere decir
que si la elección es el 7 de junio, hacia finales de julio, ya sabremos si algún gobernador, si algún presidente municipal, si algún candidato a diputado rebasó o no el tope, y consecuentemente se tiene que o no que anular la elección. Y en consecuencia no toman posesión. Claro. No toma posesión, obviamente, porque estamos pensando que fue el ganador el que anuló. Es que ahora la validez de la elección depende de la fiscalización. ¿Y qué pasa si se rebasó el tope por parte de un candidato que no ganó la elección? Bueno, no se anula. No hay la nulidad es solamente cuando esto se ha traducido en un beneficio que supone haber ganado la elección. Pero se hace acreedor una sanción. Así es. Claro, está bien, pero se pone, la verdad es que interesante como elemento y como un elemento adicional al que Lorenzo ya adelantaba y que me gustaría que le entremos, que es, decías, en un tercer nivel hay también que tomar en cuenta el contexto, no solo las magnitudes del reto, no solo las nuevas reglas y facultades, sino un contexto nacional particularmente complejo. ¿Por dónde entrarle? Mira, creo que no hay mucho, creo que hay que entrarle de frente y creo que es muy obvio. Nunca antes, mira, el IFE en su momento tuvo que enfrentar un contexto de inseguridad muy grave. Las elecciones de 2012 se dieron ya desafortunadamente en una situación muy delicada en términos de inseguridad y sin embargo ello no afectó la organización de la elección. Pudieron instalarse todas las casillas que se tenían previstas, salvo 2 que no se instalaron en Oaxaca, y no por problemas de inseguridad, sino por problemas de conflictos comunitarios. Sin embargo, hoy tenemos un problema completamente nuevo, que nunca antes se había presentado, ni siquiera en 1994, en donde la violencia irrumpió de manera muy dramática, digamos, en la vida político-electoral. Y es la inconformidad social que luego de los lamentables hechos ocurridos en septiembre pasado en el estado de Guerrero, pusieron a correr un discurso completamente inédito antes. Es decir, el discurso de que no hay elecciones y el clamor de una parte de la sociedad de que del boicot a las elecciones. No estamos hablando del voto en blanco, del voto nulo, que ya había ocurrido en 2009, por ejemplo. Estamos hablando aquí de la demanda de que no haya elecciones como una manera, digámoslo así, de expresar la inconformidad social. Y eso es absolutamente inédito y nos impone una responsabilidad a todos los actores que estamos involucrados, políticos y sociales, en la construcción de la elección. No solamente a la autoridad electoral, no solamente a los gobiernos federales y locales, sino también a la sociedad, a las universidades, a los propios partidos políticos, tener que remontar esto que es una situación completamente adversa y cuyos efectos perniciosos y distorsivos para la democracia pues nunca antes se habían presentado. Me va a interesar mucho que vayamos analizando algunos de estos actores que mencionas, uno por uno, empezando en su momento por el propio instituto que ustedes encabezan, digamos. Pero, ¿qué cambió, Arturo? ¿Cómo explicar esto que Lorenzo nos dice? Dice, habíamos vivido ya contextos difíciles, la violencia, no solamente en la elección federal reciente, también pensemos el contexto de 1994, en fin, ha sido un factor que lamentablemente gravita en el ambiente político nacional, pero las elecciones eran vistas, nos dice Lorenzo, y creo que tiene razón, como un instrumento para superar las crisis y no como parte del problema. ¿Cómo explicar este cambio en la percepción de algún sector de la sociedad? Porque no podemos decir que sea generalizado. Mira, creo que el primer punto es el que tú dices. Esta no es una situación generalizada en todo el país. De hecho, incluso en Guerrero, que es en uno de los focos rojos más importantes, hemos podido sacar a la gente a capacitar a los ciudadanos, hemos podido tener sesiones de consejos locales y distritales con decisiones que hemos tenido que tomar paralelas a lo que está pasando en el Estado. Por ejemplo, permitir a los consejos distritales que sesionen en una sede alternativa a la que es su situación. Pero se viene desplegando la organización electoral. Sin embargo, el contexto sí tiene que ver con la confluencia de varios factores en el caso Guerrero que hace que sumen. Primero lo de Ayotzinapa. ¿Sí? Dicho de paso, en la zona de Ayotzinapa no tenemos absolutamente ningún problema para trabajar. Okay. Interesante como dato. Exacto, porque otra cosa es el movimiento de la CETEG en Guerrero, que ha radicalizado sus puntos, piden que no haya elecciones y tienen acciones violentas no solamente en defensa de sus actividades, sino contra la autoridad electoral.
Y eso se suma a una tendencia de los que creen que no haciendo elecciones podemos hacer una serie de cambios en el país. Los tres elementos juntos nos generan una problemática y se suman entonces inquietudes de los maestros, propias de los maestros, en relación a la reforma educativa, a los salarios, a la forma como se les paga y demás. Se suma, de problemas, y se suma a ciertamente la presencia del narcotráfico en el Estado y la construcción a partir de ahí de un discurso complejo de que están tan mal las cosas que mejor no hay elecciones. Y la pobreza y la desigualdad. Y todas las condiciones. Hicimos un mapa en la mesa de consejeros sobre la situación de Guerrero y es un mapa que pinta muy claramente cómo la zona de la montaña es una cosa, en donde está el conflicto, la zona de la tierra caliente es otra cosa, en donde, bueno, ahí hay un vacío hasta de carreteras y de gran pobreza y demás, y las conflictivas son muy distintas. Ahora, es Guerrero, y dentro de Guerrero es Tlapa y Chilpancingo, pero son suficientes en términos mediáticos para generar una percepción de que algo está mal. Y si le sumas actos aislados en Oaxaca, actos aislados en Michoacán y demás, se va construyendo un discurso muy complejo que nunca había vivido la autoridad electoral. Un dato, dice, y tiene razón Arturo, no es ni todo Guerrero, pero bueno, una parte del problema es Guerrero. Lorenzo, a algunos les puede parecer obvio, otros no tanto, te lo pregunto directo, ¿y qué pasa si no hay elecciones? Bueno, a ver, esa es la última estación. Nosotros estamos haciendo todo para conjurar ese escenario. Y tienen razón en que todos deberíamos de sumar para que las elecciones tengan lugar, pero ¿cuáles serían las consecuencias de que no hubiera? Es que, a ver, las consecuencias de si no hay elecciones en algún lado, de si se anulan las elecciones, de si hay un estado de excepción, de si se suspenden poderes, como tenemos un marco democrático constitucional, es que vuelva a haber elecciones. Okay. Es decir, estamos a menos que por supuesto optemos por salidas autoritarias y que se dé una ruptura del Estado democrático, pero eso es impensable. Es decir, ahí sí ya no estamos en un escenario, digamos, en los que la democracia se nos agotó, un escenario en consecuencia catastrófico. Es decir, al final del día, todo el régimen constitucional de protección de derechos políticos lo que implica es que si no hay elecciones, la solución es que haya elecciones. ¿Qué va a pasar si no hay condiciones? Porque lo hemos dicho con todas las letras. Nuestro límite de actuación en este objetivo de que el próximo 7 de junio se instalen todas las casillas previstas y los ciudadanos puedan emitir su voto para renovar a los poderes públicos que están en disputa, el único límite a nuestra actuación es la integridad física de nuestros funcionarios. Y cuando hablo de nuestros funcionarios estoy hablando de cerca de 60,000 ciudadanas y ciudadanos mexicanos, muchos de los cuales participan con el INE solo durante la elección. La seguridad de los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla y la seguridad de los ciudadanos que van a ir a elegir, a emitir su voto. Bueno, es decir, frente a salvo esta, digamos, situación extrema, nosotros vamos a hacer todo lo que nos toca para hacerlo. Si en algún lado no puede instalarse alguna casilla, si en algún distrito electoral o algún municipio no se instala lo que la ley prevé como un requisito mínimo para que la elección sea declarada válida, es decir, al menos el 80% de las casillas, pues entonces se anularán las elecciones y se tendrá que convocar elecciones extraordinarias. No quiero minimizar la gravedad del hecho, pero ya en 1994 el Tribunal Electoral anuló 2 elecciones de diputados. Ya en el año 2003 el Tribunal Electoral anuló 2 elecciones. Es decir, la Cámara de Diputados en aquel entonces se instaló con 498 diputados, pero la vida institucional siguió adelante. Después se hicieron las elecciones extraordinarias. Lo que quiero decir es, sin menospreciar lo que está ocurriendo y la gravedad de las circunstancias, de la coyuntura, sobre todo porque hay un efecto de demostración. Esto que ahora está circunscrito, si cunde en la sociedad el discurso antielecciones, puede volverse un problema de gravedad y de dimensiones impensables. Pero sin menospreciar el dato, tampoco hay que crecerlo, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo para este bloque, pero vamos a regresar y quédense con nosotros porque les voy a preguntar qué está pasando en el INE. Les voy a preguntar cómo es el ambiente en el Consejo General y cómo es la relación con los partidos políticos que, como usted y yo sabemos, ha sido complicada en estos días. Ya volvemos aquí a Observatorio.